Bien. Anita, otra característica. Pero si has escuchado, es que no hay iglesia perfecta. No, tú no eres santa. No, es que no soy santa, Anita. O sea, no lo soy. Quien es santo es Él. Y Él me ha hecho santa con su sangre. ¿Me explico? O sea, sí hay una iglesia perfecta, sí. Pero lo que no hay son ¿qué? Miembros perfectos. No hay. ¿Qué otra característica de la iglesia? Válgame Dios, ¿dónde te congregas? ¿Por qué eres católica? ¿Por qué eres católico? Porque la iglesia de Cristo, no la católica romana, que aclares ese punto. O sea, católico es, la palabra es universal. Bueno, ¿qué otra característica? La iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque creemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando usted escucha a alguien decir que son apostólicos, pero no creen en el Antiguo Testamento, es una iglesia herética. Eso es una secta. ¿Alguien entendió? ¿Van a ver alguna característica de la iglesia? La iglesia es que es católica. Si la escucha su mamá. No es católica romana, es católica especificar. Porque la iglesia de Cristo está en todos lados. Eso es católico. Usted busque la palabra que es católico, va a decir universal. Pero el catolicismo romano se apropió de ese nombre. Son católicos romanos, sí, están en todos lados. Los romanos están en todos lados. El imperio romano. Muy bien. Bueno, Lucía, una característica. ¿Por qué? Hermana Petra, una característica de la iglesia es universal. ¿Está en qué? Hermana Mari, una característica de la iglesia. La iglesia es santa. ¿Por qué la iglesia es santa? ¿Quién la hizo santa, Juan? Cristo. ¿Quién pagó por ella? ¿Y quién vendrá por ella? La iglesia es del pastor. ¿Es mi iglesia, Juan? Yo no pagué, yo no morí. ¿Y la haría una característica de la iglesia? ¿La iglesia qué es qué? Bueno, la palabra cristocéntrica quiere decir que cada que estemos predicando o enseñando cualquier pasaje del Antiguo o Nuevo Testamento, siempre tenemos que ver a Cristo. ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo? Pero vimos 4 características de la iglesia. La iglesia es que la iglesia es santa, la iglesia es unida, la iglesia es católica, es decir, universal, y la iglesia es apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque creemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y están a la par. No es que el Nuevo pese más y que el Antiguo ya no, están a la par. Es decir, que el Antiguo Testamento sentó las bases para el Nuevo Testamento. ¿Vale? ¿Alguna duda? Hermana Margarita, ¿alguna duda? Hermana Mari, ¿dudas? Bien. Esto, hermano, que viene, nos va a sacudir a todos la próxima semana. Les recomiendo que a partir de ahorita vayan tomando nota de lo que va a venir.
de los propósitos y de los hábitos que debe de haber en la iglesia. Póngase de pie. Ustedes y yo somos la iglesia de Cristo. Entonces, esas son nuestras características, que la iglesia es unida, que la iglesia es santa. Ay, que muy santo. No, Cristo me hizo santo. La iglesia es universal, está en todos lados. Y la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los profetas y los apóstoles. Oremos, Padre, te damos gracias en esta hora, amado Dios. Permítenos, Padre, tener esas características como iglesia. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, Señor. Quita de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello, Padre, que estorba. Señor, y ayúdanos a entender qué propósito, Señor, debemos de tener en la iglesia. ¿Qué, Señor Dios, hábitos debemos de tener como iglesia, Padre? Como esa iglesia comprada a precio de sangre. Señor, ayúdanos, Padre. Danos esa sabiduría, ese entendimiento, Señor Dios, para retener, para comprender y para ponerlo por obra. Que presentemos defensa, Señor, cuando nos pregunten de tu iglesia. No es nuestra, Señor, nosotros no pagamos por ella. Quien pagó fue Cristo. Quien nos amó y se entregó por ella fue Cristo. Quien nos ha hecho santos, la sangre de Cristo. Quien nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo. Quien es el fundador es Cristo. Y ayúdanos a entender, Señor Dios, que no es nuestra iglesia, es tu iglesia. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. De una prueba de palmas al Señor. Próxima semana, propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? No se olviden. Gloria a Dios. Bueno, hay un pasaje de la Biblia que dice en 1 Corintios 7:14, dice: si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Eso es el ejemplo que dice el pastor, que por ejemplo, Cristo es el novio, ¿no? Cristo es el esposo, la novia es la iglesia. Entonces, sí se santifica la iglesia por parte de Cristo, que ahorita damos el ejemplo que si un esposo viene a la iglesia, a la congregación, y es cristiano, y la esposa no es creyente, ella se santifica por causa del esposo. Del otro modo, igual, la esposa, si viene a la congregación, el esposo se santifica por causa de la esposa. Entonces, sí concuerda la palabra de Dios con lo que dice el pastor. Bueno, gloria a Dios. Vamos vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos.